¿Sabías que Satanás peleó por el cuerpo de Moisés y casi lo consigue? Todo comienza con un funeral, pero no cualquier funeral, un cuerpo, una tumba sin nombre, ningún ser humano presente, solo Dios y su siervo muerto. Moisés, el hombre que desafió al faraón de Egipto, que partió el mar Rojo en dos, que subió al monte Sinaí y descendió con fuego en los ojos y las tablas de la ley en las manos. El profeta que hablaba con Dios como quien habla con un amigo. El libertador, el legislador, el pastor de un pueblo rebelde. Ningún otro ser humano, antes o después, tuvo una relación tan íntima con Dios como la tuvo Moisés. Y sin embargo, su historia no terminó con gloria en la tierra prometida, sino con una prohibición. A las puertas de Canaán, justo antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, Moisés falló. Después de décadas guiando a un pueblo terco, recibiendo quejas, ingratitud y rebeliones, su paciencia se quebró. Dios le había dicho, habla a la roca, y ella dará agua. Pero Moisés, cansado, frustrado y herido, desobedeció. Se paró frente al pueblo, levantó su vara y gritó, escuchen ahora rebeldes, ¿acaso nosotros debemos sacar agua de esta roca? Y entonces golpeó la roca 2 veces, con fuerza. A simple vista, parecía un milagro más. El agua brotó, el pueblo se sació. Pero Dios vio algo más, un acto de orgullo, de apropiación. Moisés dijo, nosotros en lugar de Dios, como si el poder viniera de él, como si la gloria fuera suya, y fue suficiente. Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Imagínate haber liderado un pueblo durante 40 años, atravesado el desierto, enfrentado guerras, hambres, serpientes y traiciones, para luego quedarte en la frontera, a solo unos pasos, viéndola, pero sin tocarla. Así murió Moisés, solo, en lo alto de un monte, desde donde pudo ver la tierra prometida, pero no pisarla. Y entonces, ocurrió algo que jamás había pasado en la historia humana. Dios mismo descendió y enterró a su siervo. La Biblia dice que nadie sabe hasta hoy dónde fue enterrado Moisés, solo Dios. Pero ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué ocultar su tumba? ¿Por qué Dios mismo se encargaría de su entierro? Y aquí es donde la historia da un giro aún más sorprendente. En el libro de Judas, versículo 9, se revela una escena impactante. El arcángel Miguel y Satanás tuvieron una disputa. ¿Sobre qué? Sobre el cuerpo de Moisés. Satanás lo quería, y no estaba bromeando. ¿Te imaginas, el enemigo eterno de Dios, discutiendo con el príncipe de los ejércitos celestiales por un cuerpo humano? No por un alma, no por un trono, no por una ciudad, por un cuerpo muerto. ¿Por qué pelear por lo que ya no respira? Creen que Satanás intentó evitar que Moisés ascendiera al cielo, como ocurrió con otros. Piensan que quería usar su cuerpo como una tampa, como un ídolo. Después de todo, los israelitas ya habían caído antes en la adoración del becerro de oro, y si hubieran sabido dónde estaba enterrado Moisés, ¿acaso no habrían construido un altar, una estatua, un santuario alrededor de su tumba, dejando de adorar al Dios invisible para adorar al hombre visible? Satanás lo sabía, sabía que el cuerpo de Moisés podía convertirse en su próxima arma para transformar al líder en ídolo. Tal vez, en esa disputa celestial, el enemigo quiso señalar los errores de Moisés, recordarle a Dios que Moisés había matado a un egipcio, que rompió las tablas de la ley, que desobedeció en Meribá. Tal vez quiso decir, no merece tu honra, no merece subir al cielo, dame su cuerpo. Pero entonces, aparece Miguel, el ángel de guerra, el defensor del pueblo de Dios, y Miguel no responde con gritos, no pelea con argumentos, no lanza condenas, solo dice, el Señor te reprenda, porque ni siquiera Miguel, el más poderoso entre los ángeles leales, se atreve a hablar en su propio nombre. Él sabe que el único poder verdadero viene de Dios. El Señor te reprenda. Es más poderosa que 1000 espadas, y en ese momento, la batalla termina, Satanás se retira, y el cuerpo de Moisés permanece en manos de Dios, porque aunque el enemigo lo quiso para destrucción, Dios lo reservó para gloria. Y todo esto nos deja con una sola pregunta: ¿por qué Dios mismo ocultó el cuerpo de Moisés? Tal vez para protegernos, porque incluso hoy seguimos buscando ídolos. Pero la historia de Moisés no trata sobre un cuerpo perdido, sino sobre un Dios que protege lo que ama, que honra incluso a los caídos,
que vela por sus siervos hasta el final. ¿Y por qué la tumba de Moisés sigue vacía? Porque esta no es solo una historia de muerte, es una historia de guerra espiritual. Cuando Satanás peleó por el cuerpo de Moisés, no era un capricho ni una provocación vacía. Él había visto algo, porque él estuvo allí cuando Moisés hablaba con Dios cara a cara, cuando la gloria divina lo envolvía, cuando descendía del monte Sinaí con el rostro resplandeciente. Fue testigo de cómo un simple hombre, frágil, con pasado manchado, era transformado por la presencia de Dios. Moisés fue el único humano en la historia que Dios mismo enterró. Ningún otro tuvo un funeral así. Su cuerpo no podía terminar como los demás. Había una marca eterna sobre él. Por eso el infierno se movilizó. Porque donde el cielo honra, el infierno ataca. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. Moisés falló públicamente, desobedeció. Fue corregido duramente, murió sin entrar a la tierra prometida. Humanamente su historia parecía cerrada en derrota, y sin embargo, fue defendido por Dios incluso en la muerte. ¿Sabes lo que eso significa? Que la redención de Dios no depende del final que tú ves, sino del propósito que Él decretó. Que así como el enemigo pelea por cuerpos, Dios pelea por destinos. Y aunque el infierno grite, este es mío, Dios responde: lo cubrí con mi gloria, lo sellé con mi gracia, es mío para siempre. Sígueme para más revelaciones como esta.